¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, querida audiencia, a este programa especial de Sábados Culturales de Radio Canaco. El programa de hoy tiene un propósito muy especial y nos une un gran personaje que a través de la historia está muy presente en la vida mexicana. Nos acompañan en este caso también los miembros de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, representados por su presidente también, Mirta Castellanos Sequera. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias. Está con nosotros también Samantha Ramírez. Samantha, bienvenida, muchas gracias. Gracias por tenernos de vuelta. Muchas gracias. María Xochitl Viñola Viciconti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Miguel López. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Néstor? Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Te agradezco mucho. Y también Bernarda Lagunes Hernández. Buenas tardes, Bernarda. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto muy especial estar con ustedes y les comentaba que nos une un gran personaje. Ese gran personaje ha trascendido a través de la historia y es Ramón López Velarde. Estamos cursando en este 2021 el centenario de su fallecimiento. Él falleció en 1921. Estamos cursando sus 100 años. Un personaje que fue muy prolífero, desgraciadamente murió muy joven, pero su obra ha trascendido y cada vez más es un referente para aquellas personas que aman la literatura y particularmente la poesía. Se dice que en este caso Ramón López Velarde fue el gran poeta del siglo antepasado y Amado Nervo el del siglo pasado. Dos grandes hombres y que para ello nuestra gran amiga Mirta Castellanos Sequera va a podernos dar un contexto de lo que fue algo de su vida. Creo que esto nos ayudará mucho a conocer más sobre este personaje. Pero también me gustaría muchísimo que pudiéramos también conocer más, en este caso, de Mirta Castellanos. Mirta Castellanos es presidente de lo que es la poesía, la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el capítulo de Veracruz, Boca del Río, una poetisa y una empresaria destacada también en la actividad de la producción literaria, maestra, en fin, una persona que se ha dedicado en alma y cuerpo a todo lo que es la creación literaria, a la formación de nuevos valores y también mucho en el emprendimiento. Y pues te agradecemos mucho, Mirta, que hayan decidido el que hagamos este programa, porque la verdad es algo muy interesante hablar de un personaje como Ramón López Velarde. Tienes el micrófono, por favor, para que nos ilustres más sobre él. Claro que sí, muchas gracias. Este año se conmemora el centenario luctuoso de Ramón López Velarde y del poema La Suave Patria, por lo que agradecemos la invitación del distinguido doctor Néstor Mora Constantino para la celebración virtual por medio del portal de Sábados Culturales de Canaco Digital en Veracruz. Soy Mirta Castellanos Sequera, presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, con sede en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. A nombre de mi comité directivo, agradecemos al presidente de la Canaco, Servitur Veracruz,
el respetable licenciado José Antonio Mendoza García, por brindar este espacio cultural. Enviamos saludos fraternos al presidente nacional e internacional de la Academia Nacional de Poesía, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, nuestro honorable doctor Sergio Moret Manjarres, quien es nuestro respetable líder en la misión de promover la poesía en todo el mundo. Y a nuestro presidente estatal de la Academia de Poesía en el estado de Veracruz, el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, quien siempre está atento en los trabajos de las academias de poesía hermanas donde dignamente comanda. Mi agradecimiento especial a los poetas que están aquí presentes, quienes a un llamado breve se pusieron el estandarte como buenos mexicanos, y aquí estamos para dar una buena ceremonia en este acto para celebrar a Ramón López Velarde en su centenario luctuoso. Ramón López Velarde nació el 15 de junio de 1888, cuando el dictador Porfirio Díaz iniciaba su tercer mandato en el pueblo de Jerez, en el estado de Zacatecas, en una familia muy religiosa de clase media. Su nombre completo es Ramón Modesto López Velarde Berumén, conocido como Ramón López Velarde. Fue primogénito de José Guadalupe López Velarde, abogado, originario de Paso de Sotos, hoy Villa Hidalgo, Jalisco, y María Trinidad Berumén, jerezana. En 1898, la familia se traslada a Aguascalientes en busca de mejores perspectivas. En el otoño de 1900, ingresa al Seminario Conciliar de Zacatecas, donde pertenece hasta 1902, para regresar a Aguascalientes. Continuando en el seminario, inicia una relación afectiva con su prima política, Josefa de los Ríos, a la que ve durante las vacaciones en Jerez. Ella es 8 años mayor que él, y ella se convierte en su musa y es Fuente Santa, a quien él dedica sus poemas. En 1905 ingresa al Instituto de Ciencias de Aguascalientes para estudiar la preparatoria. En 1906 forma parte de un grupo de jóvenes literarios que editan la revista Bohemio. Durante 1907 y 1908 publica diversas colaboraciones en el Observatorio de Aguascalientes, dirigido por el periodista católico Eduardo Correa. En enero de 1908 ingresa al Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para estudiar la carrera de Derecho. En noviembre muere su padre en Aguascalientes. Su madre y sus hermanos regresan a Jerez y sus tíos maternos asumen el sostenimiento de la familia. Además de continuar con sus estudios, cultiva la poesía y hace periodismo. Se hace militante antirresolanista en 1909, al lado de Pedro Antonio Santos y el coahuilense Manuel Aguirre Berlanga, entre otros estudiantes de Derecho del Instituto. En 1910 es un año de intensa militancia política en México. Su grupo funda el Centro Antirrelacionista de San Luis Potosí, del que es electo secretario. Cuando Madero es trasladado preso a esta ciudad, con Pedro Antonio Santos, pasante de Derecho como él, asume la defensa legal del caudillo. Proyecta publicar su primer libro, La sangre devota, pero su autocrítica se lo impide. Aparecerá 6 años después. Viaja a la Ciudad de México en 1911 y se relaciona con María Nevarez, la inspiradora del poema No me condenes, de 17 años. Lo había traído por primera vez 3 años antes, cuando la conoce en la Plaza de Armas. El 31 de octubre se titula de abogado, sin examen profesional, por su excelente promedio. Es juez de primera instancia en Venado, San Luis Potosí, durante 1 mes. Al año siguiente, vuelve a la capital. Recibe el nombramiento de actuario en un juzgado
por influencia del presidente Madero, pero no permanece en el puesto, pues le repugna ejecutar lanzamientos. Se involucra intensamente en el periódico La Nación, órgano del Partido Católico, dirigido por Correa. Regresa a Jerez como candidato a diputado por el mismo partido y es derrotado. Después de la decena trágica, en 1913, vuelve deprimido a esta ciudad donde colabora en el Eco de San Luis. Se aloja en la casa que ocupa la esquina de Rayón y Vallejo, que desde 1995 es la casa del poeta Ramón López Velarde, institución dedicada por el gobierno del Estado al cultivo de las letras y las publicaciones. Al siguiente año, regresa definitivamente a la Ciudad de México. Es el terrible año 1914. Con la toma de Zacatecas, los villistas fusilan a su tío, el sacerdote Inocencio López Velarde. Se gana la primera crítica autorizada de José Juan Tablada. Ingresa como profesor a la Escuela Nacional Preparatoria. Durante los siguientes años colabora para varias de las publicaciones capitalinas más destacadas. Durante 1916 conoce a la profesora Margarita Quijano, también mayor que él, poeta, e inicia un noviazgo sin futuro. Publica su primer poemario en Revista de Revistas, La Sangre Devota. Con los también poetas Enrique González Martínez y Efrén Rebolledo, López Velarde funda la revista Pegaso, que sale semanalmente con contenido noticioso, literario, deportivo y de espectáculos. En marzo de 1917 y en mayo muere su musa, Fuente Santa, y poco después también desaparece la publicación. Fueron años muy tristes y muy desalentadores para él. Al año siguiente, fenece su amigo Saturnino Herrán y su noviazgo con Margarita Quijano termina. Su segundo libro, editado por la revista México Moderno, aparece en 1919. Es colaborador estrecho de Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación de Venustiano Carranza y antiguo compañero de estudios en San Luis Potosí. Se distancia de Correa y del Partido Católico y después del asesinato de Carranza, en mayo de 1920, nuestro poeta decide no colaborar más con el gobierno a pesar de estar en la pobreza. En 1921 es nombrado profesor en la Facultad de Altos Estudios, equivalente a lo que es Filosofía y Letras. Continúa dando clases en la preparatoria. Es colaborador de planta de la revista El Maestro, fundada por José Vasconcelos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En abril concluye La Suave Patria. Y el 19 de junio, a la 1:20 de la madrugada, muere en la casa familiar de la Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, de la colonia Roma, la cual es la casa del poeta en la actualidad, a consecuencia de una neumonía contraída por continuar en una discusión avanzada a la medianoche en la calle y bajo la lluvia. Antes había terminado La Suave Patria. El gobierno del general Obregón asume la responsabilidad del funeral a instancias y por medio del rector Vasconcelos. La Cámara de Diputados se enluta por 3 días. Su cadáver recibe honores en el Paraninfo Universitario y en el Panteón Francés. A partir de su muerte, la poesía de Ramón Velarde no cesa de valorarse y su prosa también merece atención continua. En 1923 aparece El Minutero, primera colección de sus artículos. En 1932, el bloque de obreros intelectuales edita El Son del Corazón con los poemas posteriores a zozobra. En 1956
1952, Elena Molina Ortega publica El Don de Febrero y otras prosas. José Luis Martínez reunió todo lo anterior y lo enriqueció con textos no publicados en un libro y lo publicó con un amplio estudio. El volumen de sus obras, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1971. En el 50º aniversario luctuoso, el volumen fue enriquecido notablemente en la edición de 1990 por las aportaciones suscitadas por el centenario del natalicio. En la actualidad, resulta imprescindible entender la manera en que López Velarde configuró literariamente desde el principio hasta el final de su vida la imagen de su musa Fuente Santa, la cual lo inspiraba a escribir los poemas más tristes, y cómo a través de esta fue dando sentido a su propia historia interior. A través de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, es un honor hacer este recorrido biográfico por la vida de un gran poeta mexicano, Ramón López Velarde, quien nos dejó un gran legado cultural en sus obras que no tienen tiempo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Nos has dado un pasaje, a pesar de lo breve, por todo lo que fue la vida de Ramón López Velarde, y que realmente se disfruta mucho el recordarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Realmente nos has dado un pasaje bibliográfico de Ramón López Velarde muy claro, muy preciso por todo esto, y vale la pena que comentemos algunas cuestiones que probablemente no se conozcan mucho, como por ejemplo que nunca se casó. Ramón López Velarde nunca se casó, tuvo, se dice que 4 grandes amores, y que tampoco ninguna de ellas se casó. Vivieron su vida solteras. De hecho, una de ellas murió muy joven, pero de las 4 novias que tuvo, las grandes musas que tuvo, no, ninguna de ellas se casó. Entonces, pues realmente son enigmas que luego la vida va planteando, ¿no? Porque pues cualquiera se imaginaría que alguna de ellas al menos podría haberse casado, pero pues a lo mejor se quedaron muy prendadas de ese gran amor. Y en la vida de Ramón López Velarde se dice también que fue muy intensa y convivió mucho entre lo que fue Zacatecas, San Luis Potosí y en este caso Aguascalientes, que era un triángulo ahí muy cercano, muy afín a lo que es Jerez, su punto de natalicio, y lo disfrutaba bastante. Después sí se fue a la Ciudad de México, donde ya alcanzó esa posibilidad de desarrollar su poesía a otros estadios. Sí, así es, fue una vida intensa. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y la idea es que también conozcamos algunos de sus poemas. Su obra fue muy grande. Vale la pena comentar y destacar que él escribió 5 libros, de los cuales 2 fueron en vida y 3 fueron póstumos. También otra situación que se da, desgraciadamente, y se dice, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera muerto a los 33 años? De hecho, hay algún poema donde él hace una referencia
y se dice si es una premonición de que hablaba de que Jesús murió a los 33 años y él precisamente también muere a los 33 años. Bueno, pues vamos a continuar. En este caso les presento a Samantha Ramírez Martínez, una joven que nació en Veracruz el 12 de agosto, es egresada de la Universidad Cristóbal Colón, licenciada en idiomas, labora como maestra de inglés y es miembro activo de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, de quienes estoy muy agradecido ahora con su presencia. Fascinada también por los personajes de fantasía y ciencia ficción, Samantha, yo creo que tu juventud le inyecta mucho para muchas cosas y se adentró en el mundo de la escritura con solo 13 años al redactar aventuras alternas de sus historias favoritas. Su pasión por las letras también le ha llevado a incursionar en el género con el que se deja fluir sus sentimientos y en su búsqueda por el quehacer literario ingresa al Instituto de Escritura Creativa Siglo XXI, donde es invitada a participar con su poesía y novela en la revista digital Comunidad Literaria Siglo XXI. Es miembro distinguido como asesor de presidencia de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, capítulo Veracruz. ¿De qué nos vas a hablar y a declamar, Samantha? Bueno, muchas gracias. Para empezar voy a estarles comentando un poquito, brevemente, acerca del nacimiento del poemario La sangre devota, precisamente por Ramón López Velarde, y voy a estarles recitando uno de mis poemas preferidos que viene siendo En el reinado de la primavera. Entonces, hablando de lo que es el poemario de La sangre devota, en enero de 1916, aún joven Ramón López Velarde llegó muy feliz a las instalaciones de Revista de Revistas, donde trabajaba como redactor, y compartió la noticia de que ya tenía las pruebas de su primer poemario, La sangre devota, que se publicaría enseguida. Ahí mismo, el hoy considerado padre de la poesía contemporánea revisó las pruebas, se puso a leer en voz alta sus versos y lo regresó a la imprenta de Revista de Revistas, antecesora del Excelsior, que también publicaba libros. Esa noche le contó después Roberto Núñez y Domínguez, uno de los compañeros de López Velarde, a la periodista Guadalupe Appendini: nació un poeta y un prosista, porque al bardo también le entregó la crónica con que inició su colaboración en la revista, y todos se fueron a festejar lógicamente con coñac. Así, hace 100 años, la editorial de Revista de Revistas publicó por primera vez su libro La sangre devota, con una portada del pintor Saturnino, del cual ya habíamos hablado, Saturnino Herrán, y fue dedicada a los espíritus de los poetas Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. Y cito: Herrán dibuja a una muchacha con un mantón, y al fondo se observa el convento de Churubusco. Su modelo fue Angelita Díaz de León. Narra en entrevista el investigador Pavel Granados, quien comparte estas anécdotas. Considera que este poemario fue un parteaguas en la poesía mexicana de ese momento porque, citando de nuevo, cambió repentinamente y completamente lo que se pensaba que tenía que ser esta apuesta, el rumbo que debía tomar. El ensayista y editor afirma que la poesía mexicana estaba hacia 1915 en un momento de crisis. Dicen los críticos que los poetas no sabían bien qué hacer o hacia dónde ir. Eran como apacibles, intimistas, veían hacia adentro de sí mismos y copiaron la manera de escribir de Enrique González Martínez hasta que apareció este libro que reúne 34 poemas con una poética muy sorpresiva. Explica que la temática del poemario es muy personal, pues evoca su enamoramiento hacia estas precisamente 4 mujeres. La sangre del título alude a la pasión y la palabra devota a lo religioso. Se concibe como apasionado y religioso, como un hombre doble que experimenta al mismo tiempo la culpa y el pecado. El especialista en la poesía mexicana de principios del siglo XX, Pavel Granados, detalla que Ramón López Velarde recrea en La sangre devota sus amores de juventud en su natal Jerez, Zacatecas. Su novia fue Santa, que era su prima,
bueno, también su primer amor, su prima Josefa de los Ríos, era 10 años mayor que él, y lo inspiran además Margarita Quijano, a quien conoció en la colonia Roma, y a una pianista. Las cuatro, como comentaba señor Néstor, las cuatro murieron vírgenes y nunca consumó su amor con ninguna de ellas. Canta también a la provincia, recuerda cómo es Jerez, sus mujeres, la virgen de su pueblo y su familia. La dualidad entre la provincia y la ciudad es algo fundamental en él, agrega el poema. Tenías un rebozo de seda, escrito hacia 1915 e incluido al año siguiente en su poemario La sangre devota. López Velarde se presenta recordando el olor, el color y el tacto de esa prenda tan mexicana de su amada Fuensanta. La evocación sentimental se tiñe de sensualidad hasta romperse con un inciso burlón entre paréntesis que dice: en abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato. Entonces era yo seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Ahora, ya que acabo de comentar este pequeño extracto acerca de lo que fue ese poemario, voy a ahora sí que declamar uno de sus poemas, que viene siendo En el reinado de la primavera. Amada es primavera, Fuensanta es que florece la eclesiástica unción de la cuaresma. Hay un alivio dulce en las almas enfermas, porque abril con sus auras les va dando la sensación de la convalecencia. Se viste el cielo del mejor azul y de rosas la tierra, yo me visto con tu amor. Oh gloria de estar enamorado, enamorado, ebrio de amor a ti, novia perpetua, enloquecidamente enamorado, como 15 años, cual pasión primera. Y con la dicha de palomas que huyen del convento en que estaban prisioneras y se van lejos, bajo la promesa azul del firmamento y sobre la florida de la tierra, así vuelan a verte en otros climas. Oh santa, oh amadísima, oh enferma, estos versos de infancia que brotaron bajo el imperio de la primavera. El poeta Ramón López Velarde, gracias, señala así dos épocas para su vida y su literatura. Un antes, que es el de su inocencia infantil en la provincia tradicional y católica del centro norte de México, dentro de un círculo protector del hogar, la parroquia y el seminario. Y después, cuando arrastrado hacia la capital, descubre los refinamientos de los sentidos, la zozobra de la conciencia y el estremecimiento de la nueva literatura. Entre una y otra, el cisma de la revolución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samantha. La verdad, interesante todo ese comentario que nos haces de él y el bello poema que nos declamas ahora. Y dentro de las especulaciones que se hacen, en este caso de Ramón López Velarde, es que hasta dónde hubiera llegado, aunque se dice que el hubiera no existe, a dónde hubiera llegado si una persona con sus capacidades hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo, de rozarse con poetas de su época y que estaban trascendiendo también. Pero también se dio una cosa muy particular, que él fue maestro de Miguel Alemán, y después Miguel Alemán es presidente, y precisamente se dice, ¿qué hubiera sido si un presidente o Miguel Alemán llega a ser presidente y en este caso Ramón López Velarde, con esa calidad literaria, sigue viviendo? Pues a lo mejor hubiera sido su proyección de otro nivel y otras magnitudes. Esa es parte de todo lo que se especula y que pues desgraciadamente falleció muy joven. Bien, pues. Así es, solo nos resta el enigma de lo que hubiera podido suceder. Sí es, y bueno, dentro de todo, él le gustaba mucho vestir el color negro, que dentro de todo el negro tiene una cierta magia, porque de una u otra manera es un color, por un lado, fúnebre, pero que también por otro lado se vincula mucho con ese amor. Y él fue un hombre apasionado
que lo expresa vivamente en sus poemas, aunque nunca se casó, pero pues realmente el amor sí lo vivió. No sé qué opinan ustedes. Definitivamente. Se ve bastante marcado porque nada más fueron 4 mujeres las que ocuparon su corazón y es ahora sí como comenta usted, es el enigma de ver que ni él ni ellas hicieron vida después de ellos. Entonces, de que vivieron el amor, lo vivieron todas, las 4 y él, a su ritmo, a su tiempo, en su momento, pero de que es algo muy marcado, lo es. Esa es mi percepción. Totalmente coincido contigo. Así es, intenso y apasionado. ¿Y qué pasa cuando un hombre le hace un poema de amor con esta profundidad a una mujer de la cual pues percibe ese enamoramiento? Pues es una forma de liberar, ¿no? De liberarse. Yo creo que esa forma de escribir es la liberación del amor que no se da al 100%, porque como dices tú, se murieron vírgenes, realmente sexualmente no consumaron nada, entonces es una forma de que cuando escribes sacas y dejas fluir todo eso que está ahí detenido, ¿no? Y la época en que se vivía era una época pues como mucha religiosidad, ¿no? De hecho, pues él era católico y por lo que tengo entendido, o sea, en esa época el catolicismo marcaba mucho demasiados tabúes. Entonces, al final de esto, pues aunque ellos quisieran dejar que la pasión los llevara, pues se detenían, ¿no? Entonces, mejor yo creo que se ponía a escribir para sacar todo ese contenido que tenían, ¿no? Así es, debido a los problemas de esas épocas, porque eran, pues, no problemas, sino, como dice Mirta, tabúes en los que, pues, hablar de este tipo de temas era algo muy escandaloso. Sí, el erotismo era Entonces, algo erotismo era escándalo, entonces, lógicamente se veía detenido de hacerlo. Y también por respeto a ellas, porque en esas épocas también existía muchísimo eso. Ahorita ya tenemos las libertades de hablar y de que nos dediquen poemas preciosos y divinos y nosotros nos encanta, pero en esas épocas no era tan libre la situación. Bueno, en aquel entonces yo quisiera agregar que, bueno, no había las libertades como las que se presentan en la actualidad, que ya las mujercitas de cualquier edad pueden salir a la calle con los amigos, fumar, tomar. Y en aquella época se utilizaban las chaperonas o el familiar, ¿no? Tenían que ser acompañados al parque, un hermano, el chaperón, la chaperona, y regresar. El noviazgo no se ocupaba más que la punta de los dedos de la mujer que a cortejar. Y por eso la inspiración, por ejemplo, también de Manuel Acuña, no podía llegarle a la novia más que con palabras. Otro que también mencionaba, hace alusión, Samantha de Gutiérrez Cetina, formidable con esos ojos divinos, serenos, ¿verdad? Es un poema que también incluso murió joven, igual que López Velarde, pero con ese solo poema, esos ojos suaves y serenos, se hizo famoso y creo que hasta más joven que López Velarde murió Gutiérrez Cetina. Pero esa época les pasó a todos, les correspondía toda esa clavícula inseparable de las familias, ¿no? Tener que visitarlas así, tener que decirle lo que te voy a decir, porque también aunque se pudiera ocupar ocasionalmente la serenata, bueno, la serenata, el verso, la prosa tenía más validez. José Otón, pues no se diga, también hizo mención al referente Samantha, y pues la verdad a mí me hubiera gustado vivir esa época, ¿no? Es maravillosa y yo me expreso de igual forma, pero obviamente pues yo sí les he tocado más que a los dedos, no con tantas limitaciones, restricciones de aquella época.
Pero claro, también qué inspiración que con nada más tocarse los dedos existiera tanta imaginación y tanta explosión de sentimientos y de emociones y todo para poder plasmar eso en palabras. A mí también se me hace algo bastante, eh, pues, no increíble, sino rico, sabroso, Bueno, sí, el disfrutar de esa. la verdad es que sí fue una bonita época y se tocaban los dedos, pero los niños salían como de magia porque había familias con muchos niños. Bueno, estamos platicando la vida de Ramón López Velarde. Vamos a regresar en un momento, hacemos una pausa. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos! Continuamos en esta tarde-noche donde le estamos haciendo un homenaje a Ramón López Velarde con la participación muy importante de miembros de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, con sede en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y ahora corresponde en este caso a una persona que tiene un puesto muy ganado dentro de esta academia, que es María Xóchitl Viñola Viciconti, poetisa y novelista. Nació en el puerto de Veracruz y se preparó como contador privado, ingresó a la escuela preparatoria propedéutico y culminó su carrera en la Universidad Veracruzana como cirujano dentista. Incursionó en el mundo literario con novelas inéditas como Lavinia y Recuerdo de Amor. Preparó un cúmulo de poemas y fue hasta este reciente 2019, nos sorprendió con la antología Ahora Soy Feliz, y aparte de bailar el tan famoso danzón en su ciudad natal y otros sitios, participa activamente en el IBEC, en la dinámica Sala de Lectura 500 años que encabeza el licenciado Juan Carlos Ocampo, un gran amigo a quien le enviamos también un saludo muy especial. Y en este caso, María Xóchitl nos va a declamar poemas de Ramón López Velarde, El son del corazón y Día 13. Pues te cedemos el micrófono, María Xóchitl, es tuyo. Un gusto en saludarles y les comunico que a mi tercera década de la vida se me ocurrió hacer la narrativa de mi vida. Es una vida muy interesante. Desde niña varias personas me dijeron, oye, deberías de hacer el libro de tu vida. Yo nunca quería haberlo hecho, pero digo, voy a morirme y es bueno que sepan el por qué he actuado como he actuado. Y ese va a llamar Esa es mi verdad. Y desde ahorita se los ofrezco a los que gusten. No sé en qué forma lo voy a hacer, pero ya lo estamos haciendo entre Miguel, me está dando muchas enseñanzas, mucha asesoría, porque pues ya es muy difícil hacer el ensayo de su vida, ¿no? Es muy complicado y tengo que meter muchas cosas. También un cuñado me ha dicho que otras cosas que debo de meter de mi bello puerto de Veracruz, donde siempre he nacido, teniendo dos oportunidades de irme al extranjero, una a trabajar y otra a vivir, y no quise salir. Y yo digo, el día que salga de mi Veracruz, será para que me cremen. Aquí nací y aquí viviré siempre. Sí he paseado mucho, pero me siento muy feliz de mi bello puerto. Me encanta el calorcito. Lo que yo voy a declamar de estos poemas es El son del corazón. El poema de Ramón López Velarde da nombre a uno de los poemarios publicados tras la muerte del autor.
Vio la luz en 1932 y es un homenaje del Bloque de Obreros Intelectuales de México. Estas son las estrofas. Una música íntima no cesa, porque transida en un abrazo de oro. La calidad de amor se besa. ¿Crees el diapasón del corazón? Oye, en la nota múltiple del estrípido de que fueron y de lo que son. Mira, hermanos, de todas las centuras reconocen en mi pausa igual las mismas quejas y sus propias furias. Soy la fronda parlante en que se mece el pecho germinal del bardo druida con la selva de diosa y porquerida. Soy la alberca lumínica en que nada como perla debajo de una lente, debajo de las tintas de las linfas cerechadas. Y soy el suspirante cristianismo al ojear bienaventuranzas de la Virgen que fue mi catecismo. La nueva delicia que acomoda sus y probarnos de color de tango, el figurín y el precio de la moda, la redondez de la creación afuero, cotejando a las hembras y a las cosas, con el clamor pagano y nazareno. Oh psiquis de mi alma, suena a son moderno, a son de selva, a son de orgía, a son mariana y son del corazón. El poema 13, perdón porque tengo poquita luz. Ubicado entre una detallada selección, día 13, forma parte del libro Zozobra de Ramón Modesto López Velarde. Publicó en 1919. Se trata del segundo y último poemario del autor publicado en vida. Mi corazón retrógrado ama desde hoy la tenebrosa fecha en que sugiere con aquel vestido de luto y aquel rostro de ebriedad. El día 13 en que el hijo de su rostro llevaba la embriaguez como un relámpago y que en sus lúgubres arreglos daban una luz cegada al sol de agosto, así como se nubla el sol ficticio en las decoraciones de los calvarios de los Viernes Santos. Por enlutada y ebria simulaste en la superstición de aquel domingo una fulgida cuenta de avalorio, humedecida en un licor letárgico, en que embriaguez bogaban tus pupilas para que así pudiesen narcotizarlo todo. Tu tiniebla guiaba mis latidos, cual guiaba la columna del fuego al israelita. Adivinaba mi curioso espíritu sus blancas y fulminantes paradojas. El centelleo de sus zapatillas, la llamarada de la falda lúgubre, el letargo incisivo de las cejas, el negro luminar de los cabellos, desde la fecha de superstición en que colmaste el vaso de mi júbilo, mi corazón oscuranista clama a la buena bondad del mal agüero, y si se me niega, irán sus granos trazando el mantel de iniciales. Y estalla mi espejo en un gemido, fenecerá diminutivamente como la desinencia de su nombre. Superstición, consérvame el radioso vértigo del minuto perdurable, en que traje negro devoraba la luz desprevenida del cenit,
y por su falda lúgubre en un bólido por el ciclo del hollín sobrecogido. Buenas tardes y mucho gusto. Muchas gracias, María Xóchitl. Perdón, casi no podía leer. Perdí mis lentes, no los encuentro y la luz no me ayuda. Me da la impresión de que te los escondió por ahí José Miguel. Es lo que le encargué mucho que me los buscara y nunca me aparecieron. Es que tuvimos trabajo de albañilería, entonces fue un entrar y salir de material, no sé. Sí, estuvimos muy ocupados. La verdad fue un día muy agitado, pero no podemos decir no Claro que no. a la emperatriz, a la gran señora, a nuestra presidente. Claro que sí. Y a todos nuestros colegas que siempre nos abrazan con mucho cariño. Muchas gracias. Y creo que estaríamos de acuerdo que una de las características de Ramón López Velarde es que a través de sus poemas también nos hablaba de lo que sucedía en la vida diaria, en la cotidianidad que él estaba viviendo, y nos refleja pasajes de la vida social en México. Creo que esto es algo importante y lo vamos a ver más marcado en el análisis que nos hace José Miguel López Cabrera, en el análisis al poema de la Suave Patria, que es, digamos, que su poema cumbre. Sí, claro que sí, con gusto. ¿Gustan que ya lo dé a conocer? Sí. Bueno, con gusto, muy amable, muchas gracias. Pues el análisis dice así: como si de una obra de teatro escrita se tratara, el poeta nos introduce en su visión de la patria. Así, en el poemio va a contar cómo un artista ante el público quiere que su poema entre a ser parte de la historia. Se dirige al pueblo de forma clara y sin ambajes. Para el poeta, la patria es perfección y brillo, pureza, y está constituida por el esfuerzo de los hombres y la alegría de las mujeres. En el primer acto nos habla de la importancia de la agricultura, centrada en el maíz, que a su vez da el pan y por extensión es el sustento del pueblo. Menciona los recursos mineros y también la belleza del entorno. Es una tierra de creencia católica y de productos petrolíferos que le han corrompido un poco. La capital, la urbe, es bullicio, todo lo contrario de los pueblos que son más tranquilos y donde el tiempo tiene otra cadencia. En la ubre todo es correr y precipitación. Una tierra donde la diferencia social entre lo que tienen y lo que no es muy grande. El poeta cree que la patria tiene mucho que mostrar y mucho por conocer. Un lugar extenso, lleno de contrastes que le hacen más grande y única. Lo festivo como exaltación de la cultura es esencial e integrador. La cultura propia se ve en el ornato de las mujeres, las ofrendas a los dioses tradicionales y los bailes ancestrales, lugar de recursos metalúrgicos y metales preciosos. Además, el olor a pan, alimento esencial y ancestral. El poeta nos dice que los que nacen en su tierra ya nacen marcados y ellos ofrecen sus frutos. Tierra de felicidad donde todo es posible, donde la naturaleza es impresionantemente bella. La lluvia lo moja todo con toda su fuerza y ayuda a la tierra a ser más fértil. El sentimiento del poeta
hace los temporales, tiene que ver con una manera de transformarlo en un recordatorio de lo que ya no está y de lo desconocido. En el intermedio, nos habla de los antepasados de la familia y de los ancianos, algo esencial en la cultura del pueblo. Estos son también la representación del cambio, de la adaptación a la situación actual desde el punto de vista social, religioso, lingüístico y de cómo las tradiciones ancestrales se van perdiendo poco a poco, esas cenizas de las que habla. Los ancianos mantienen el orgullo sobre el pasado y lo que fueron sobre su raza, la civilización de la que descienden. Y es esa fuerza y orgullo que les hace sobrevivir, aunque han sido sometidos, aniquilados en parte, vencidos y en muchas ocasiones sufriendo muchísimas penalidades. En el segundo acto, nos habla de las mujeres como vínculo y herramienta para que la historia y costumbres de los antepasados se mantengan y pasen a las nuevas generaciones. El país es joven y crece poco a poco con la inocencia, frescura y sinceridad de un pueblo nuevo. Para el poeta, la patria es orgullosa aunque sea joven, es trabajadora y honrada y cada día es un paso en un nuevo camino. Además, el gobierno también desea crecer y ser importante, aún siendo consciente de la juventud del mismo. Son valientes y luchadores. El poeta quiere vivir todos los cambios que ocurren en su país. Vuelve a insistir en lo acogedora que es su patria, incluso las nuevas generaciones que remiendan de las tradiciones y el antiguo idioma que es su propio pasado como civilización. La patria, México, es contraste de lugares verdes y cielo azul, de mujeres hermosas. También son importantes las procesiones de los santos y la devoción de las gentes. El tiempo, poco a poco, quiere hacer olvidar parte de la esencia de la patria, como algunas tradiciones o estampas cotidianas, pero no se puede. El poeta se dirige a la misma patria, como si fuera una persona, y la insta a no doblegarse, a que siga siendo fiel a sí misma. Continúa con un elogio en el que exhorta a no cambiar, manteniendo las tradiciones, su gastronomía, su música, su fuerza y su poderío como Estado. Es aquí como termina este análisis de la poesía La suave patria. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, José Miguel, pues realmente lo que comentábamos, que nos hace una descripción de lo que se estaba viviendo en México en esa época, en todo ese entorno que de una u otra manera pues vamos viendo, ¿no? La parte de la economía, la parte del movimiento social. Sí, la adaptación social, ¿no? Así es. Muy interesante. Muchas gracias, José Miguel. Muy enriquecedor. Pues fue grande este hombre con tan poca edad y pues ha dejado un legado que pues ojalá sepamos explotarlo y las generaciones que nos vienen siguiendo pues ojalá sepan aprovecharla. Y qué bueno que es mexicano. Más que todo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Regresamos
ya prácticamente al final del programa. Este es el último bloque y un gusto muy especial porque vamos a escuchar un poema que prácticamente es la cúspide, y así se le considera, de Ramón López Velarde, que es La Suave Patria, que va a ser declamado en este caso por Bernarda Lagunes Hernández. Me gustaría mucho comentarles que Bernarda es escritora y poeta, ama la poesía, es su pasión, es promotora cultural, participa en eventos literarios, es doctora catedrática en la Universidad UVM, Toastmaster también, tiene doctorados, diploma en literatura y escritura creativa de la Universidad Veracruzana, es coordinadora de medios de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, capítulo Veracruz y Boca del Río. Pues Bernarda, sin más ni más, te cedemos el micrófono para que nos declames La Suave Patria de Ramón López Velarde. Muchas gracias. Buenas noches para ustedes, de Ramón López Velarde, Suave Patria. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles, con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuán, que rema la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste con entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz, y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los venéreos de petróleo el diablo. Sobre tu capitán cada hora vuela, ojerosa y pintada carretela, en tu provincia del reloj en vela, que rondan los palomos colipavos. Las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio te diste de pergal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el marullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no mira antes de saber del vicio del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño tu sonora miseria es alcancía.
y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena, de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Intermedio, Cuauhtémoc. Joven abuelo, escúchame, loarte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco, tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente, que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua, prisionera al azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos a nado, y por encima ábrete desatado del pecho curvo de la emperatriz, como el pecho de una codorniz. Segundo acto. Suave patria. Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas y destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible del deshonor floreces. Creé en ti, mientras una mexicana en su tapa lo llene los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana, y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal, vives al día de milagros como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y tu igual estatura de niño y de dedal. Te dará frente al hambre y el obús un higo, San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía.
Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios a mi baja, desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja. Y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de Ramos yo desfilo, lleno de sombra, porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias con el bravío pecho, empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave, taladra en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carretera alegórica de paja. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Bernarda. Realmente un poema bello, donde nos hace una descripción de muchas cosas que él estaba prácticamente fotografiando socialmente. Y como dato curioso, pues a él le tocó el arranque de la vida petrolera aquí en México, porque lo habla ahí cuando dice los veneros de petróleo. Sí. El petróleo en México empieza a principios del siglo pasado y precisamente en la zona de la Huasteca Tamaulipeca. Y cuando él fallece en el 21, pues fue cuando precisamente México en aquella época logra la mayor cantidad de petróleo en esa época, y pasaron 50 años para que se volviera a dar ese nivel de producción. O sea que el petróleo en la época de Ramón López Velarde estaba haciendo un boom dentro de la economía de México. Y lo plasmó también en este poema. Sí, así es. Sí, muy bello poema, a mí me encantó, me encanta. López Velarde siempre lo leo muy... Bien, pues vamos a continuar ya prácticamente para cerrar. Le pido también a Mirta que nos declame otro poema de Ramón López Velarde. Sí, claro que sí. Con mucho gusto, Néstor. Ramón López Velarde escribía con el alma. Este poema se titula Hermana, hazme llorar, dedicado a su eterna musa, Fuensanta, que es correctamente Fuensanta. Dame todas las lágrimas del mar, mis ojos están secos, yo sufro, unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos, o porque nuestros músicos corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsumtil, enjuágame los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta,
¿Tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez porque el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Y aquí viene otra anécdota más en este poema, porque Ramón López Velarde nunca conoció el mar. Interesante, exacto. Su vida la pasó mucho y por eso habla de las entrañas de la tierra cuando se refiere a la cuestión de la minería, porque pues precisamente en San Luis Potosí y en Zacatecas la minería fue una actividad preponderante. Zona minera. Así es. Sí. Y bueno, pues creo que es algo pues del anecdotario que se da en torno a Ramón López Velarde, que no conoció el mar, pero sí hizo mucha alusión en sus poemas a ello. Y bien, para cerrar ya este homenaje a Ramón López Velarde, le pediríamos a Samantha que nos declame otro poema de López Velarde. Claro que sí, cómo no. Este poema se titula Ofrenda Romántica. Este forma parte también del primer poemario de Ramón López Velarde, La Sangre Devota, que es del cual hablé, y contiene la originalidad del tratamiento de la provincia con la afirmación que trajo consigo la revolución, teniendo como siempre de protagonista a Fuensanta. Fuensanta, las finezas del amado, las finezas más finas han de ser para ti menguada cosa, porque el honor a ti resulta honrado. La corona de espinas, llevándola por ti, es suave rosa que perfuma la frente del amado. El madero pesado en que me crucifico por tu amor no pesa más, Fuensanta, que el arbusto que canta tu amigo el ruiseñor y que con una mano arranca fácilmente el leñador. Por ti el estar enfermo es estar sano. Nada son para ti todos los cuentos que en la remota infancia divierten al mortal, porque hueles mejor que la fragancia de encantados jardines soñolientos y porque eres diáfana, bien mío, que el diáfano palacio de cristal. Pero con ser así tu poderío, permite que te ofrezca el pobre don del viejo parque de mi corazón. Está en diciembre, pero con tu cántico tendrá las rosas de un abril romántico. Bella Fuensanta, tú ya bien sabes el secreto. Canta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samantha. Y pues ya para terminar, le pediría a Mirta que brevemente nos comente qué tienen a futuro próximo en lo que sería o lo que es la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Claro que sí, Néstor. Muchas gracias. Como dices tú, estamos en el cierre del programa. Estamos muy agradecidos por la invitación que nos has hecho. Es para nosotros un honor estar con ustedes y compartir esta celebración luctuosa por un gran poeta, Ramón López Velarde. Nosotros como poetas estamos orgullosos y radiantes de poder haber dicho sus poemas con esa belleza con la que él escribía. La Academia Nacional de Poesía participa constantemente, ahorita con modo virtual por la situación que vivimos. Estamos preparando nuestro próximo, vamos a cumplir en noviembre, vamos a cumplir nuestro segundo año aquí en el puerto de Veracruz. Entonces vamos a estar preparando material y vamos a invitar a gente que les gusta escribir, que se quieran sumar a la academia. Pueden hacerlo y nos pueden buscar en Facebook, en Academia Nacional Poesía, sede Veracruz, Puerto Boca del Río. Así nos encuentran en el Facebook. Y se pueden sumar a la academia para que, si gustan integrarse, y en noviembre
celebrar con nosotros nuestro 2º aniversario, en el cual estoy yo presidiendo, y muy contenta de tener gente tan valiosa conmigo. Eso es lo que estamos nosotros haciendo ahorita, Néstor. Realmente trabajando virtual, no nos atrevemos todavía a reunirnos en modo presencial por la situación que se vive con la pandemia. Quizá en octubre te haga yo llegar alguna noticia si es que hacemos algún evento presencial, pero por lo pronto todo es virtual, Néstor. Muchas gracias, pues se lo haremos también del conocimiento en su momento a nuestra querida audiencia, y pues les agradezco. Samantha Ramírez, muy agradecido con tu presencia. María Xochitl Viñola Viciconti, saludos afectuosos. José Miguel López Cabrera, muchas gracias. Muy gentil, mucho gusto, muy amables. Y Bernarda Lagunes, muchísimas gracias por estar todos presentes. Saludos, un fuerte abrazo, y a nuestra querida audiencia, un saludo muy especial, un abrazo, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.